creo que sí. Hermano, es algo que creo que quedó sin anunciar, algo que faltaba, hermano, es que, bueno, y si lo anunció, hermano, y vamos a repetirlo, ¿ya? Entonces, el día 23, hermano, de este mes hay reunión de matrimonios, ¿ya? Para que estén preparándose para esta oportunidad, va a ser de harto crecimiento y todo, entonces va a ser como una buena oportunidad también quizás para invitar a otro matrimonio, mostrarle cómo se vive un matrimonio que da ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia, algo también muy importante. Hermano, quiero que vayan sus Biblias al libro de Efesios capítulo 6. Y el día de hoy vamos a estar viendo algo interesante. Vamos a estar aprendiendo, hermano, acerca de la armadura de Dios. Algo sí, hermano, que quiero que sepa es que en sí, hermano, todos nosotros, cada cristiano hoy día, se encuentra en una guerra. Ya, hermano, y algo que nosotros no deseamos en sí es el conflicto, hermano. Nosotros no queremos estar en luchas con otras personas y menos con entidades que nosotros no conocemos. No queremos estar en guerra, no queremos estar batallando, porque es algo que cansa, es algo que cuesta de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y es algo de lo cual nosotros debemos estar alerta, o sea que nuestros sentidos estén alerta. Y eso es algo cierto, hermano. No nos gusta el conflicto, pero es algo también necesario. Por ejemplo, hermano, se encontró, le hicieron una entrevista, un reportero le hizo una entrevista como el primer médico o el médico a cargo de todos los médicos del ejército de Adolfo Hitler. Y le preguntaron a él si él, por ejemplo, como médico y todo, promovía la guerra, él como un doctor. Entonces este reportero le hizo la pregunta, no voy a mencionar el nombre, hermano, ni de ninguno de los dos, pero este reportero le pregunta si él promovió la guerra cuando estaba ahí, porque obviamente, ¿cómo iba a promover la matanza de vida si el doctor es alguien que está a favor de la vida en todo sentido? Y él dice, obvio que sí, y en un sentido y le pregunta por qué. Y él le dice que, por ejemplo, si tu nación se ve afectada, si ves que tu familia, tu estabilidad es algo que está en juego o en peligro, la gente rápidamente toma acción en contra de eso. La gente se pone al tanto para defender sus ideales. Entonces él dijo, sí, promover la guerra no fue sencillo y la defensa de nuestro ejército. Entonces, ¿por qué estoy mencionando este ejemplo? Porque sabe lo que está en juego, hermano, en esta batalla espiritual es su vida, es el beneficio de su alma, es su bienestar espiritual el que está en juego. Porque saben interesante, en Efesios 6, hermano, en el versículo 13, dice para que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vemos, hermano, que la función de cada creyente es permanecer firme frente a las acechanzas del diablo. Es permanecer firme frente a esos conflictos o esas tentaciones que Satanás intentará poner en su camino. Pero saben interesante, hermano, que aquí el apóstol usa la palabra resistir, porque en un sentido nosotros estamos puestos en nuestro campo de batalla, pero debemos resistir las acechanzas que vienen del diablo. Él intentará ver, hermano, que su vida sea destruida, intentará verle alejado de Dios, intentará ver que su familia sea alejada de Dios, que su bienestar espiritual sea alejado, intentará quitarle el gozo, y sabe que, hermano, esas son razones suficientes para nosotros empezar a prepararnos para la batalla. Y sin duda, hermano, nosotros debemos resistir ante estas tentaciones, porque el cristiano es alguien que, habiendo acabado todo, como dice, va a permanecer firme. Y eso es algo en que nosotros debemos confiar en el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Nuestra vida, por lo general, tiende a ser fluctuante, tiende a ser cambiado o movible muy fácilmente. Y nosotros como creyentes no debemos ser así. Se dice que nosotros no debemos ser como el hombre de doble ánimo. Se dice en Efesios 4:14, el mismo pasaje anteriormente, en el mismo libro, dice que no debemos ser ya niños fluctuantes. Anterior en Hebreos, por ejemplo, dice que hay algunos que deberían ser ya maestros, pero no lo son. Entonces lo que sucede es que muchas veces tenemos tenemos la tendencia a movernos de un lado hacia otro. Entonces no estamos suficientemente firmes. Pero la vida del creyente, tanto su vida, hermano, como la mía, debe ser una vida que permanece firme, que va a estar firme en el campo de batalla. Así, hermano, debemos saber que debemos luchar por las cosas eternas. Debemos luchar y ponernos en pie de guerra ante el Señor, porque el soldado que va a resistir es el que está preparado.
Entonces, obviamente, hermano, vamos a ver hoy día, vamos a ver 18 versículos, hermano, perdón, no 18, vamos a ver 9 versículos del versículo 10 hasta el versículo 18. Y vamos a empezar la lectura, hermano, en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hermano, acabamos de decir que el cristiano es alguien que debe permanecer firme ante las acechanzas del diablo. ¿Cómo va a permanecer firme el cristiano? ¿Sabe que, hermano, el cristiano permanece firme cuando se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Sabe qué significa esto, hermano? Significa dos cosas. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, nos fortalecemos en quién es Él, en su persona, nos fortalecemos en el Señor mismo. Es como que, por ejemplo, en Samuel 31:6 dice que David se fortalecía en el Señor. Y obviamente, hermano, cuando nosotros recordamos quién es Dios, sabemos que estamos en el lado ganador. Sabemos que a pesar de la batalla, sabemos que Dios nos da la victoria. Porque, por ejemplo, Dios, hermano, es infinito. Satanás y las huestes, sus demonios, hermano, son gente finita, son seres finitos. Sabemos que Dios es el creador y ellos son criaturas, son cosas, hermano. Sabemos que Dios tiene todo el poder, pero el poder de Satanás es un poder limitado. Sabemos que Dios es sobre todo mayor que cualquier cosa. Y sabemos que en Él es donde estamos fortalecidos. Entonces, lo primero para prepararnos ante la batalla, para permanecer firmes en el camino de la fe y que acabar todo, digamos, estoy firme, lo primero es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en quién es Él, en quién es nuestro Dios. No es, hermano, fortalecernos en lo que nosotros creemos de nosotros mismos, en decir, yo soy fuerte para resistir, yo soy firme para resistir. No, hermano, no somos firmes nosotros, es firme el Señor. Y si Él es fiel, hermano, no importa si nosotros fuéramos infieles, Él seguirá permaneciendo fiel. La Biblia nos muestra, hermano, que nuestra fortaleza proviene directamente del Señor. Hay una canción incluso que nosotros cantamos que es el Salmo 18 y dice, te amo, Jehová, y luego dice, fortaleza mía. Entonces encontramos que la fortaleza, hermano, nuestra es el Señor. Pero, por ejemplo, hermano, cuando vemos que nuestra vida, nuestra familia está en peligro, ¿sabe qué vamos a hacer nosotros, hermano? Vamos a querer defender y prepararnos, hermano. Vamos a ver que si nuestra vida, nuestra alma, hermano, está con problemas, está siendo tentada, atribulada, nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Y sabe que, hermano, fortalecerse de la armadura de Dios es algo 100% efectivo. Usted nunca va a perder, pero debemos hacerlo. Y sabe lo segundo que nos muestra el pasaje, dice, y en el poder de su fuerza. Aquí cuando hablamos de fortalecernos en el Señor es como fortalecernos en su persona, en quién es Él. Cuando hablamos del poder de su fuerza, hablamos de lo que Él hizo. ¿Dónde se mostró la máxima potencia de Jesús? Fue en la cruz. Vamos a buscar un pasaje, hermano, en Colosenses 2, en el versículo 15, hermano, unos versículos más adelante, y vemos cómo se obtiene este triunfo en la cruz, cómo es que el Señor o cómo es que la cruz del Señor es totalmente poderosa. El versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces encontramos, hermano, que el fortalecimiento en el Señor implica también un fortalecimiento en su cruz, de donde nosotros tenemos el poder, la cruz que fue suficiente para salvarnos, pero también para gloriarnos en ella, para vivir nuestro día a día, es parte también de nuestra victoria. Pero ¿sabe algo interesante, hermano? De este lado solamente están los cristianos, los creyentes, porque lamentablemente en el bando que va a perder están todos los inconversos, están la gente que no ha puesto su fe en Jesús, o como dice Juan 3:36, que ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Hermano, Dios no desecha a nadie. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero sabe que, hermano, hay mucha gente que va a rechazarle, que va a rehusar creer en el nombre del Hijo. Y porque ellos han rehusado creer en el nombre del Hijo, ellos han sido condenados, dice la Biblia. Dios no les condenó y por eso rehusaron a creer. No, ellos rehusaron a creer y obviamente la ira de Dios está sobre ellos. Pero sabe que, hermano, ese no es su caso como creyente. Su caso como creyente es tener el favor de Dios, es ser llamado hijo de Dios y es tener la facultad de fortalecernos tanto en el Señor como su persona, tanto en como su poder. Entonces, por ejemplo, hermano, encontramos versículos como Romanos 1:16
que encontramos que el Evangelio es poder de Dios para la transformación, la dinamis, el movimiento de un alma, para la transformación completa de una persona. Eso es el Evangelio, es poder para transformar una vida, como la suya, como la mía, hermano. Lo primero para permanecer firme, hermano, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos avanzando, hermano, en el versículo 11, porque quiero llegar a la parte de la armadura de Dios, pero si no entendemos esto va a ser muy difícil, porque toda nuestra fuerza, hermano, proviene de Dios, hermano. Nosotros no somos seres autosuficientes, somos seres que necesitamos de Dios. El versículo 11, hermano, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, artimañas, maquinaciones del diablo. 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces encontramos una segunda cosa, hermano. Lo primero era que el cristiano permanece firme cuando se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo segundo es cuando se viste de toda la armadura de Dios. Ahora sí, vamos a aclarar esto porque vestirnos luego dice tomar la armadura. La primera palabra es como solamente equiparnos, la segunda ya llevarlo a cabo, llevar y movernos a aplicar o usar el implemento. Porque lo primero, hermano, es conocer cómo vamos a luchar o cuáles son nuestras armas. Y las armas, hermano, también son armas espirituales. No es algo, hermano, que nosotros vamos a palpar físicamente, sino que es algo que va a ser en nuestro corazón. Es algo que nosotros vamos a tener llena nuestra mente. Y lo que Pablo usa es como un ejemplo, un ejercicio, viendo al soldado romano para comparándolo con algunas escrituras del Antiguo Testamento para que el creyente de ese tiempo pudiera comprender lo que era la armadura de Dios. Porque en realidad ahora, hermanos, sabemos que al ejército nadie va con una armadura como los siglos antiguos. O sea, usted ve la parada militar y ni parecido a lo que vamos a leer. Entonces, son cosas, hermanos, que eran en su tiempo. Vamos a tratar de transportarnos ese tiempo para entender lo que era cada una de estas partes de la armadura. Pero lo interesante es que él dice vestir, nosotros debemos equiparnos. Así como, por ejemplo, el bombero cuando va, o por ejemplo, como el bombero tiene su uniforme, su casco, sus cosas para ir a apagar incendios y todo para ayudar, o así como la fuerza policial tiene sus implementos también para salir a patrullar, así, hermano, el creyente debe tener su fuerza, o sea, debe estar vestido de sus implementos, de su armadura para salir a batallar. Entonces nosotros, hermanos, no podemos prescindir de un día para salir a batallar. Debemos estar siempre completamente preparados para la batalla. Debemos estar listos y alertas, porque de nuevo le digo, hermano, es su alma la que está en juego. Y algo interesante que nos dice vestirnos de toda la armadura. Porque obviamente, hermano, vamos a ver 6 cosas, ¿ya? Y por ejemplo, obviamente Satanás no nos va a atacar nuestras áreas fuertes, porque sabe que no va a ganar, porque ahí sabemos dónde estamos más confiados en el Señor. Pero cuando hay autosuficiencia, orgullo, en que nosotros creemos que no necesitamos de algo de Dios, que no necesitamos de Él, va a ser el momento o la instancia donde vamos a estar débiles para que las acechanzas del diablo se hagan efectivas en nosotros, y eso no debe pasar, hermano. Aquí dice que nuestra lucha, el versículo 12, no es contra sangre y carne, dejando en sí que hay como también como el ejército de Dios tiene como ciertos rangos, habla como de unos rangos que hay entre como el ejército como demoníaco, una cosa así, hermano. En realidad, sinceramente me costó mucho comprender por qué hay tanta diferencia en este pasaje. Dice, por ejemplo, principados, potestades, gobernantes, luego huestes espirituales. Entonces, hermano, vemos que hay diferentes tipos de ataques y diferentes tipos de enemigos preparados para atacarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? Quiero decirle algo. Aquí obviamente vemos que debemos fortalecernos en el Señor, que debemos fortalecernos en Él porque Él es quien nos da la fuerza. Porque ¿sabe qué, hermano? Aunque yo sé que a veces usted puede sentirse muy firme, puede sentirse muy fuerte por usted mismo, ¿sabe qué, hermano? Satanás lleva muchos siglos engañando a los hombres con las mismas cosas. A veces lleva cambiando, sí, depende el tiempo, va cambiando algunas cosas. Pero Satanás sigue permaneciendo en sus ataques contra los hombres. Sigue permaneciendo, sigue haciendo las mismas cosas, buscándole hacerle caer con las mismas cosas una y otra vez. Y lo logra muchas veces.
Entonces, hermano, nosotros no somos más inteligentes que Satanás en ese sentido. Incluso, hermano, me atrevo a decir que Satanás, por lo que vemos en algunos pasajes de la Biblia, a veces sabe más Biblias que algunos creyentes. Conoce más la Biblia, hermano, que a veces, o conoce algunas cosas que nosotros no de Dios. Es obvio, hermano, era un ángel que estaba con él ahí. Entonces, él sabe, hermano, cómo atacarnos, cómo prepararnos. Él sabe cómo prepararnos para hacernos caer. Entonces, hermano, por ejemplo, había un indio en el norte de América, un nativo, el cual había como un camino de nieve, ¿ya? Y él por la nieve empezó a hacer como un pequeño camino, empezó a armar un camino, un camino, un camino. Y se le acerca un amigo, como un vecino de la tribu, y le dice, oye, ¿por qué estás haciendo como esto? ¿Por qué haces un camino tan pequeño? Y él le dice, estoy haciendo una trampa de conejos. Y él le pregunta, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene una trampa de conejos? Porque solo estás armando un camino para conejos. Dijo que los vas a salir a capturar cuando entre, le dijo. Y él le dijo, no, lo que yo estoy haciendo es un camino para los conejos para que ellos pasen libremente. Le dijo, ya, sigo contando. Entonces, él dijo, voy a esperar unos días para que ellos pasen porque ellos no van a tener confianza en el mismo momento de pasar. Pero voy a hacer que pasen para que parezca que nada les va a pasar. Y obviamente nada les va a pasar en un camino tranquilo. Entonces él decía a su amigo, voy a esperar una semana para que los conejos empiecen a pasar tan libremente que cuando ya no sepan que nada va a pasar, voy a poner una trampa en medio del camino y voy a atrapar conejos para así tener una comida. Entonces, hermano, ¿sabes qué es lo interesante? Es que Satanás empieza así a veces con nosotros, a mostrarnos cosas que no parecen que sean tan malas, a mostrarnos o hacernos perder tiempo de prepararnos para la batalla o perder tiempo de nuestro beneficio espiritual, mostrándonos cosas que parecen que no tienen ningún efecto en nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Satanás solamente está preparando el terreno para hacernos caer. Está preparando el camino para que cuando nosotros digamos, bueno, aquí no me pasa nada, yo total voy a pasar paso y caigo en la trampa del diablo. Entonces en eso nosotros, hermanos, debemos estar muy pendientes, debemos estar muy atentos a lo que Él quiere hacer contra nosotros, para así vencerlo. Pero sabe que, hermano, en realidad no es para que nosotros exaltemos, por ejemplo, la inteligencia o el poder de Satanás, porque sabe que, hermano, nuestro Dios es mucho más fuerte y Él nos ha prometido la victoria. Cantábamos, ¿o no, hermano? Ya tengo la victoria. ¿La tiene, hermano? Por supuesto, pero debemos equiparnos, hermano. Debemos cantar esa canción, hermano, con fuerza, hermano. Es una declaración de victoria ante Satanás, de que si, por ejemplo, usted ha venido acá con algunas luchas espirituales, usted viene y canta, ya tengo la victoria, y todo eso se va, hermano. Nosotros cantamos o debemos vivir lo que cantamos acá, hermano. Es palabra de Dios. Y Dios nos ha prometido la victoria. Debemos saber contra qué luchamos, hermano. No es una persona, no es algo en específico, es alguien, pero es un ser, obviamente, que no vemos. Pero debemos estar preparados para esa lucha. ¿Quiere ver, hermano, cómo estar preparado? Vamos a verlo ahora sí en el siguiente versículo. Lo primero, hermano, que vemos es en el versículo 13. Dice, por tanto, como ya sabemos dónde debemos fortalecernos, porque ya sabemos en dónde o que debemos vestirnos de toda la armadura, en el versículo 13 empieza ya la descripción. Dice, por tanto, tomad dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vemos de nuevo, hermano, que el propósito de estar poniéndonos la armadura es permanecer firme hasta el día que Cristo venga. Y a veces cuando dice el día malo, es como el día cuando se incrementa la tentación, porque el sí día malo son cuando la tentación está fuerte contra nosotros, está firme, pero nosotros debemos permanecer firmes. El versículo 14, hermano, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces hemos visto, hermano, que el cristiano es alguien que permanece firme ante las asechanzas de Dios para el día que Cristo venga. ¿Cómo permaneceremos firmes entonces? Permaneceremos firmes cuando nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, lo primero. Segundo, nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y tercero, ya tomamos la armadura de Dios. No es solamente estar equipados, sino que ahora vamos a usarlo y debemos saber cómo usarlo, hermano. Voy a explicar este texto para que podamos nosotros, hermanos, estar aplicando esto. El versículo 14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano, la palabra lomos, hermano, ¿a qué se refiere? ¿Ya? No es a los hombros, ¿ya? Porque a veces lomos da esa idea. Pero lomos habla de la cintura. Entonces cuando el soldado romano se ponía su armadura en sí, ¿sabe lo que sostenía todo en sí de la cintura hacia arriba? Era el cinto, era el cinturón, era lo que ellos hacían para sostenerse.
Entonces, por ejemplo, si el cinturón no estaba, uno era complicado correr, otro era complicado maniobrar, y obviamente en batalla era muy vulnerable a ataques rápidos y de corto alcance. Era muy difícil para él, si no tenía el cinto bien ajustado, perder la batalla y perder su vida. ¿Y por qué es interesante que nos muestre lo primero como lo último que se hace? Porque es lo más necesario. ¿Por qué dice que debemos ceñir nuestra cintura o apropiarnos de este cinturón de una manera que es o con la verdad? ¿Sabe por qué, hermano, nos muestra? Porque nuestra batalla se libra con este libro o el libro que usted tiene ahí en su mano. Se libra con la palabra de Dios, se libra con la Biblia. Y es interesante porque después la última cosa, que es la espada del Espíritu, en el versículo 17, dice que es la palabra de Dios, pero está haciendo referencia a distintas funciones que tiene la palabra de Dios. Lo primero es que, obvio, todo lo que nosotros vamos a entender, a comprender desde ahora, todo lo que nosotros afirmamos, nuestra creencia, nuestro conocimiento de Dios, es en la revelación que Dios nos ha dado, que es su palabra. Por eso, si vamos a permanecer firmes, lo primero que debemos conocer es su palabra. Decir que si cualquier cosa que yo voy a decir ante el Señor, o cualquier promesa que voy a reclamar ante Dios, cualquier cosa que voy a decir ante Satanás, voy a hacerlo según la verdad. En Juan 17:17 dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra del Señor es algo que a nosotros nos da santificación o nos hace apartarnos de la maldad a la cual el mundo está sumido. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros nos apretamos, nos fortalecemos, nos afirmamos con la verdad. Es lo primero que nosotros vemos. La verdad es fundamental. Solo, hermano, por ejemplo, a veces nosotros podemos decir, pero yo amo mucho a Dios y eso es suficiente, o yo creo en Dios. En realidad no es lo mismo, hermano. Debemos creer como dice su palabra, porque si creemos como dice su palabra, lo vamos a hacer según Dios quiere. Porque solamente piense, hermano, de estas personas que están perdiendo las batallas porque están en iglesias que no se predica la verdad como debe ser, que no se predica la Biblia, se predican otras cosas, y obviamente sus pensamientos acerca de Dios no están basados en la verdad, están basados en otra cosa, y eso no es un cinturón firme. Pero la Biblia aquí le muestra que para estar firme, para que toda su armadura esté firme, debe ser basado en la verdad. ¿Cómo tomamos toda la armadura de Dios? Primero, hermano, ciñéndonos de la verdad. Es lo primero. Lo segundo que nosotros vemos, o la segunda palabra, hermano, es en el mismo versículo 14, y dice: vestidos la coraza de justicia. Entonces, primero vemos ceñir los lomos de la verdad, que obviamente es el cinturón que se ponía en la armadura, que era la verdad. Lo segundo, hermano, es la coraza, como lo que cubría como toda la parte del tórax, que era, y habla de la coraza de justicia. A ver, hermano, vamos a estar entendiendo qué significa con la coraza de justicia. Cuando hablamos de justicia, en esta palabra en sí, en su idioma original, hablaba de poner por obra la justicia, de estar haciendo buenas acciones, porque Dios nos ha dicho a nosotros que debemos hacer buenas acciones, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres, dice Timoteo 3:8. Entonces, hermano, nosotros debemos estar poniéndonos o arropándonos de la coraza de justicia, porque sabe que, hermano, si usted pone su vida firme en la verdad y usted empieza a obrar bien, el ataque del enemigo se va a reducir. Porque en sí el tórax, o lo que cubría, hermano, no era como que cubría completamente, ¿ya? O sea, no es como que, por ejemplo, las piernas no están cubiertas, las manos tampoco, la cabeza menos, pero cubría gran parte. Porque sabe, hermano, que si usted tiene buenas obras, usted hace buenas obras con buenas intenciones para las personas, por Dios obviamente, sabemos que debemos hacerlo como dice Colosenses 3, que es como para el Señor, y hacemos estas obras. Obviamente, hermano, los ataques van a ser disminuidos, porque vamos a ser irreprensibles, y una persona irreprensible es alguien de quien no se puede decir nada. Entonces, las luchas o las peleas se van a disminuir. Lo primero que vemos, hermano, es que la verdad debe ser nuestro fundamento. La verdad es lo primero, la palabra de Dios. Y lo segundo es obrar según la verdad, porque si obramos según la verdad, las luchas o las peleas, las batallas que libramos se disminuyen. Pero porque aún algunas partes de nuestro cuerpo que quedan como para ser atacadas. Vamos a seguir viendo, hermano. Ya en el versículo 15 dice: calzados los pies con el apresto o con la disposición del evangelio de la paz. Aquí habla de un tipo de sandalia que usaba el soldado romano, la cual no era tanto como para
era más como un soldado de guardia, ya eso sí, como Pablo veía a un soldado romano de guardia, era algo para permanecer firme. No era tanto como un soldado que iba a grandes batallas, a batallas que requerían mucho movimiento, entonces era algo como más estático. Recuerde, hermano, que Dios ya nos ha dado la victoria y nuestra función es permanecer firme, no salir a batallar. Debemos esperar la batalla porque viene a nosotros y debemos estar firmes. Luego vamos a ver por qué, porque en sí, hermano, toda la armadura de Dios es defensivo. ¿Se fija? No es que nosotros vayamos atacando a cualquier persona, y eso lo vamos a ver más adelante en las otras cosas que vienen, pero incluso la misma espada que se dice, no era como esa espada larga de doble filo, la cual nosotros creemos, era otra cosa. Entonces aquí vemos, hermano, como nosotros sitiados con los pies del Evangelio. Porque sabe que, hermano, el Evangelio le hace a usted estar firme. ¿Por qué? Porque el Evangelio es nuestra esperanza. El Evangelio es nuestra firmeza, donde comienza nuestra salvación y donde termina. Donde nosotros decimos yo creo en Dios y donde decimos yo voy a creer. Entonces el Evangelio que nos lleva a la santidad hoy día, al cielo mañana. Entonces ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio confronta a las personas y nos santifica a nosotros. Y el Evangelio trae paz. Estar firmes, bien puestos, hermanos, ahí trae paz, trae tranquilidad. Por ejemplo, hermano, ahora que hay harta, que van a empezar las lluvias y todo, uno no sale, por lo general no sale uno con zapatillas a la calle cuando hay lluvias. O si sale es porque no le queda otra. Porque entiende que la zapatilla se moja fácilmente y uno en realidad no puede caminar tranquilo por la calle. Uno que por lo general se pone bota, bototo, unos zapatos gruesos, para que no entre el agua, para que sus pies así no se mojen y usted no se resfríe. Entonces nosotros preparamos porque eso nos da seguridad. Y obviamente, hermanos, si nuestros pies están bien calzados con el Evangelio, recordamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará a través de su promesa del Evangelio, su palabra, vamos a estar firmes y vamos a tener paz. Entonces, lo primero, hermano, era la verdad, de que todo lo que nosotros vamos a creer está conforme a su palabra. Lo segundo, habla, ceñido vuestro lomo con la justicia. El segundo, con la coraza, con las buenas obras que nosotros hacemos para disminuir la batalla. Y lo tercero es estar recordándonos el Evangelio muchas veces. A veces hablamos de predicar el Evangelio a otras personas. Ahora vamos a hablar de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. De que nosotros cada día estemos recordando las maravillas de Dios cada día en nosotros, pero recordando también las maravillas de Dios en el momento de nuestra salvación. Y recordando las maravillas de Dios, hermanos, sabremos que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es cuidadoso, nuestro Dios nos protege y que nuestro Dios nos ama. Y sabemos que si nos fortalecemos en Él, vamos a estar fortalecidos en el día de la prueba y vamos a poder enfrentar cualquier batalla que venga ante nosotros. Entonces ya hemos visto tres cosas, tres partes que implican calzarse y otras tres que implican ya directamente la batalla. En el versículo 16 dice sobre todo, si se fija dice tomad, en el 17 dice tomad la espada y el yelmo y el espíritu. Entonces son como cosas ya más defensivas. Entonces dice tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces en esta parte, hermano, cuando nos habla de el escudo de la fe, habla como un conjunto de las enseñanzas de Dios, de la fe, o sea, donde nosotros ponemos nuestra fe. Ya estamos hablando de nosotros conocer a nuestro Dios. Porque en un sentido, conocer a Dios, hermano, nos va a hacer estar firme frente a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina. Por ejemplo, hermano, ya este escudo, para que tenga una imagen más gráfica, ya hablamos de la coraza, de lo que cubría, de las sandalias también. Entonces, en esta parte, hermano, el escudo no era como ese escudo, por ejemplo, redondo que cubría como una parte muy pequeña, sino que es como ese escudo como tipo rectangular, obviamente en forma vertical, que era como así y que cubría como gran parte del soldado romano. Entonces, hablando de este escudo, dice que el escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. Porque sabe que, hermano, la iglesia o nosotros vamos a ser constantemente atacados por falsas enseñanzas, tanto unas sutiles y otras no tanto. Por ejemplo, hermano, si llega alguien acá y le dice, ¿sabe qué, hermano? Jesús no es Dios. Quizá usted fácilmente dice, obvio que Jesús, obvio que estáis equivocado, o sea, que estás equivocado, Jesús es Dios y la Biblia lo aclara en muchas partes de la Biblia. Entonces, es como, bueno, o sea, pasa. Pero hay otras cosas que son más sutiles y las que a nosotros nos cuesta a veces defender. Pero nosotros, hermanos, debemos tener este conjunto de enseñanzas tan claro en nosotros, las enseñanzas principales de Dios, para que no, hermano, caigamos de nuestra fe. Por ejemplo, Judas 3 dice que nosotros debemos tener, habla de la fe como el conjunto de doctrina, de enseñanzas bíblicas.
¿Y por qué es tan importante? Porque el enemigo constantemente está enviando o dardos o flechas, dice, tratando de hacernos daño. Ahora, hermano, vamos a ponernos un ejemplo. Por ejemplo, si le llega una flecha en un brazo y le atraviesa el brazo, usted puede seguir viviendo, ¿ya? A menos que se desangre, obviamente. Pero obviamente es algo que usted puede como seguir con su vida. Si le llega una flecha en el pie, por ejemplo, quizás puede vivir con muletas. Entonces, al parecer, ¿por qué hago esto? Porque las flechas incluso nos parecen como un ataque no completamente directo. Ya tenemos una coraza y todo que nos cubre. Incluso a veces la falsa doctrina decimos, pero no es tan importante. Que ellos crean lo que quieran. Todos vamos para el mismo lado. En realidad no es tan así, hermano, porque una falsa doctrina no es como una simple flecha. Es como dice acá, una flecha encendida de fuego. Porque sabe que, hermano, por más que una flecha le llegue en el brazo, si va encendida de fuego, todo su cuerpo será quemado. Por tanto, una pequeña una falsa doctrina, terminará de consumir toda su vida. Y sabe que lo interesante, hermano, por ejemplo, en Timoteo dice que la falsa doctrina es comparada como gangrena. Y la gangrena empieza un poquito y empieza a consumir extremidades del cuerpo. Entonces es algo pequeño, pero que causa gran daño. Y por tanto el escudo de la fe es algo grande para hacer que estos dardos sean apagados, tanto que caigan en el escudo como que se caigan después. Cosas que no lleguen a nuestra vida para destruirnos. Entonces debemos tener, hermano, claro cuáles son nuestras creencias. Debemos tener claro en qué cosas creemos, cuál es nuestro credo, nuestra conjunto de doctrina, nuestra declaración de fe, como queramos llamarle, pero estamos claros en lo que el Señor, hermano, ha dicho que nosotros debemos creer. Y lo tenemos tan claro que cualquier ataque o flecha lanzada por el maligno va a ser puesta en un escudo de la fe, el cual no permitirá hacernos daños a nosotros, ni a nuestra iglesia, ni a nuestra familia. Va a ser algo que va a permanecer firme. Ya hemos visto, hermano, 4 cosas. Hemos visto que debemos ceñirnos los lomos con la verdad, o sea, estar firmes en que la verdad, revelación de Dios es lo que importa. Segundo, ponernos la coraza, hacer buenas obras, estar obrando conforme a esa verdad para que las luchas sean disminuidas. Obvio, después calzarse con el Evangelio para estar firmes, para que nuestra mente no se desvíe, sino que estemos de una manera con confianza en que la promesa del Señor es que si Él comenzó a obrar en nosotros, Él será el que termina obrando. Y lo otro que vimos es el escudo de la fe, el cual nos permite estar preparados ante cualquier ataque del enemigo en cuanto a las doctrinas de la fe. Obviamente vemos aquí en el punto 5, o lo que dice acá, hermanos, como lo que habla el versículo 17, y dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Ya, hermano? Y esto, hermano, fue algo que a mí me costó mucho entender. Busqué ayuda, pero lo logré entender y espero explicarle igual como lo tengo en mi cabeza, hermano. El yelmo de la salvación es como ese casco que cubre la cabeza, ¿ya? Obviamente se entiende como ese tipo de armadura que cubría como gran parte para, obviamente, guardar la mejor parte que la cabeza, o sea, que da las instrucciones a las demás partes del cuerpo. ¿Y por qué el yelmo de la salvación? Entonces yo me puse a pensar, leí, busqué, y sabe que, hermano, obviamente es importante que nuestra cabeza esté cubierta con que el Señor nos ha salvado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es nuestra parte más importante. Porque si nosotros sabemos que Dios es el quien nos ha salvado, los ataques del enemigo hacia nuestra mente ya no van a ser tan efectivos. Porque ya vamos a estar recordando, así como los pies están con el Evangelio, nuestra cabeza recuerda, nuestra mente también, nuestro cerebro recuerda también lo que es la salvación. La salvación, hermanos, es el punto de nuestra comunión con Dios. Es el inicio de una comunión eterna con Dios. Y estar firme en eso, en la salvación, saber lo que fue nuestra salvación, lo que costó, el trabajo que fue, hermano, va a hacer que nuestra mente, que nuestra cabeza esté cubierta. Porque estamos firmes en la vida eterna que Dios nos ha dado. Entonces aquí, hermano, por ejemplo, alguien que piensa que la salvación se pierde, es como que se está poniendo el casco, sacándose el casco, poniéndose el casco, sacándose el casco, porque de repente piensa que perdió la salvación y obviamente está descubierto, o sea, es la parte más vulnerable, o sea, la parte que busca atacarse, o sea, pero si nosotros estamos seguros en que Dios nos ha salvado y que Él nos ha prometido la vida eterna, como dice Juan 5:24, que a todo el que oyere y creyere, la vida eterna es una promesa para Él, vamos a estar seguros, nuestra cabeza, nuestra fuente de vida, de pensamiento, de acción,
va a estar cubierta. Debemos estar claros, hermanos, que nuestra salvación tuvo un precio de sangre, que Cristo lo pagó en la cruz. Volvemos atrás, hermanos, donde nosotros nos fortalecemos, pero también ahora sabemos que eso es algo práctico, que la cruz no solamente se queda en algo bonito que pasó o en el sufrimiento de un hombre inocente, sino de un hombre inocente que cargó la ira de Dios porque fue maldito en un sentido por Dios, porque fue colgado en un madero tomando la maldición que la ley hacía sobre nosotros. Y Él la tomó en tal lugar que ahora nos da la promesa, y ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros ahora nos da la promesa de vida eterna. Y usted debe creer en eso, hermano. Usted debe creer completamente en que Dios le ha dado vida eterna. Por ejemplo, si dijéramos que el Señor viene mañana, no debe haber dudas en su mente, hermano. No debe estar esa duda. Me iré con el Señor. No, la mente está firme, está cubierta, hermano, por ese yelmo de la salvación, el cual nosotros decimos, obvio, Dios me salvó, Dios está obrando y me iré con Él. Esa es mi confianza. Entonces, por eso, hermano, es que el yelmo de la salvación es tan claro y es como la última parte o la penúltima para nosotros defendernos. Estamos seguros en que Dios nos salvó y Él es el autor y tanto el consumador de la fe, en el sentido de que si llegan pensamientos a nuestra cabeza de que no somos salvos, de que no merecemos la salvación, Dios dice, tranquilo, tú eres mi hijo, yo morí por ti, te salvé y te prometo vida eterna. No fuiste tú, fui yo y te amo. Eso es lo que nos dice el Señor, hermano. Ahora la última cosa que vemos en el mismo versículo 17 es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, disculpen, estoy un poquito como pasado en el tiempo justo, siempre pongo, pero me pasé un poquito. La espada del Espíritu, hermano, no era como esa, como le decía, no era como esa espada larga, porque en realidad hablamos de una defensa para nosotros. Y ya vimos 5 cosas muy, muy prácticas. Y lo otro, hermano, la espada del Espíritu, es conocer la palabra de Dios para que de tal manera conozcamos a Dios que podamos defendernos de los ataques del enemigo. Ahora, esta espada no era una espada larga, hermano, así que usamos, por ejemplo, para ir a atacar a cualquier lado. Era como una espada pequeña, casi como una tipo daga, algo así, que eran como para ataques de cuerpo a cuerpo, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de estar firmes, resistir, pero hablamos de tomar la espada para que cuando vengan ataques del enemigo, nosotros tengamos ataques certeros y podamos hacer ataques, obviamente, conforme al ataque que estamos recibiendo. Ahora quiero explicar cómo esto, hermano, porque lo que me causa tristeza a veces, y lo que yo también caí tiempo atrás, es que a veces buscaba cosas en la Biblia como para defenderme de las cosas que pudiera decir, no mismos cristianos, sino la gente inconversa. Entonces, por ejemplo, era como que tomaba la Biblia de una mala manera, porque en realidad, hermano, la Biblia no es para atacar a las personas. Y uno decía, bueno, ya yo creo en esto, yo creo, no sé, pues en esto, y iba como, ya, sí, aquí está la Biblia, toma, te ataco. Entonces era como algo muy sin sentido. O a veces usamos la Biblia, y esto es un pecado muy grave, hermano, usamos la Biblia y la leemos solamente para atacarnos entre nosotros. Y eso, hermano, es un pecado tan grave porque es usar la Biblia usar la palabra de Dios para nuestro beneficio. Es un pecado muy grave, en el que nosotros solamente leemos y decimos, ah, ya sé. Esto se lo voy a decir, bueno, voy a usar al hermano Orlando, que obviamente es mi papá acá como ejemplo. Esto se lo voy a decir al hermano Orlando en la cena. Y se lo voy a decir ahí cuando estamos tomando once, ¿viste? Y esto se lo voy a lanzar a mi papá y le tiro un versículo. Hermano, eso es súper peligroso. Estamos usando la palabra de Dios para librar batallas inexistentes. Usamos la palabra de Dios para atacar a los mismos hijos de Dios. Y eso no es cierto, hermano. La palabra de Dios debe ser con conocimiento, pero con bondad, como dice Romanos 14. La palabra de Dios debe ser explicada con amor. La palabra de Dios debe ser algo no que produzca peleas entre nosotros, debe ser algo que nos una a nosotros. La palabra de Dios es usada para que cuando Satanás venga nosotros podamos defendernos de él. No para ir y con esta daga que es para ataque, vamos a atacar a los demás creyentes. O vamos a ir como todo, no sé, como todo enaltecido a decir, ya, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? Ir a pararse, no sé, en el salón testigo de Jehová y decir, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? Aquí yo sé toda la Biblia, estudié 3 años en el seminario, fui a Perú, estudié mucho, sé muchas cosas, a ver, ¿quién va a debatir conmigo? No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la espada del Espíritu es algo que a nosotros nos permite estar listos cuando Satanás venga a atacar. Si no, vea el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue tentado, obviamente estaba en el desierto en comunión con Dios, ¿y quién llegó a tentarle? Fue Satanás. Fue Satanás quien llegó a tentarle. Llegó a tentarle, ¿y qué usó Jesús para defenderse? La palabra de Dios. Satanás intentó usar tontamente la palabra de Dios contra el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Intentó usar versículos en contra del Hijo de Dios. ¿Y sabe cuáles fueron las defensas de Jesús? Puros versículos de Deuteronomio, pura palabra de Dios, escritura.
porque la Escritura en sí se defiende por sí sola, hermano. Nosotros debemos conocerla. Y el buscar y conocer la palabra de Dios, buscar el Espíritu, la palabra de Dios, es para nosotros tener más conocimiento de Dios, es para nosotros conocerle, llamarle más, no para pelear con otros cristianos, no para pelear con otras personas. Eso va a ser como, en sí, la defensa de la fe va a ser como un resultado de nuestra comunión con Dios, de que nosotros estemos tan arraigados con Él, conociéndole a Él, leyendo su palabra, que después cuando la gente nos diga, oye, pero tú sabías, voy a dar el mismo ejemplo que delante, por ejemplo, ¿tú sabías que Jesús no es Dios? Oye, obviamente lo acabo de leer anoche, que Jesús es el verbo de vida, el que era Dios. Oye, pero ¿tú sabías que la salvación se pierde? No, nada que ver. Yo acabo de leer anoche que en Juan 5:24 que Dios dice que me va a dar vida eterna. Oye, pero ¿tú sabías que si pecas pierdes la salvación? Obviamente que no. La Biblia dice que si yo me acerco ante Jesús y confieso mis pecados delante de Él, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Y no importa, no pierdo mi salvación porque haya sido lavado por la sangre de su Hijo, dice 1 Juan 1:7. Entonces, de esa manera conocemos a Dios y podemos defendernos porque Dios es quien gana la batalla, no nosotros, hermanos. Por eso, si conocemos la palabra de Dios, vamos a estar firmes, listos y dispuestos para nosotros ganar la batalla. Vimos 6 cosas, hermanos, y vamos a repasar para ya ir terminando y finalizando, hermanos. Primero, hermanos, bueno, vimos que para permanecer firmes debemos fortalecernos en quién es Dios y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Obviamente en la armadura de Dios. Dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios, saber qué son estas cosas y también tomar la armadura de Dios, llevarla a cabo. ¿Qué es la armadura de Dios, hermano? La armadura de Dios es ceñirse los lomos con la verdad, que esa sea nuestra firmeza sobre todo. Habla de vestirse con la coraza de justicia, hacer buenas obras para que esas luchas sean disminuidas, calzar los pies con el apresto del Evangelio para que nosotros estemos firmes recordando que Dios nos salvó y que podamos caminar con tranquilidad nuestra peregrinación acá en este mundo. Habla de tomar el escudo de la fe, de conocer las enseñanzas de la Biblia, conocer las doctrinas fundamentales para que los dardos del enemigo ni siquiera lleguen y sean apagados inmediato. Habla de tomar el yelmo de la salvación, de estar seguros de la vida eterna que Dios me ha dado para que ni que mis pensamientos puedan ir en contra mía. Y lo último, tomar la espada del Espíritu, estar listo, conocer de tal manera la palabra de Dios para que cuando vengan ataques del enemigo, yo tenga no un ataque loco, sino una respuesta precisa. Y lo último, hermano, en el versículo 18 encontramos como una conclusión. Porque todo esto sería totalmente innecesario, todo esto sería totalmente infructuoso si nosotros no hacemos todas estas cosas, no tomamos toda esta armadura en oración. El 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces él dice que todo lo que nosotros debemos hacer con todas estas cosas es estar orando. Hermano, las batallas se luchan uno con nuestra fe, con lo que sabemos de la palabra de Dios, con todo lo que vimos, pero también, hermano, debemos estar orando ante el Señor. Todo esto se hace efectivo cuando nuestros corazones están arrodillados ante el Señor, cuando nuestra vida está completamente entregada a Él, hermano. Hermano, espero que este pasaje, que esta explicación de la armadura le haya ayudado a usted a comprender cómo estar firme en el día malo, hermano. Su vida, su alma es lo que está en juego y usted debe permanecer seguro. Yo anhelo, hermano, y oro para que la iglesia sea una iglesia firme, hermano, en el sentido de que estamos, cada uno de ustedes, hermano, está firme en la armadura del Señor. Se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, y que se está vistiendo de estas cosas, hermano. Espero que este sea un inicio para grandes victorias, hermanos, espirituales. Y que nosotros digamos ante el Señor, o que el Señor diga, así como dijo de Job, ¿no has considerado a mi siervo Ricardo, a mi siervo Escándar, Richard, Mauricio, Marcelo? Y encontramos así como una iglesia firme, de tal manera que seamos, por ejemplo, como habla el libro El Hombre del Reino. El libro El Hombre del Reino parte hablando de que un hombre del reino es alguien que se levanta en la mañana, pone su pie en el piso y Satanás empieza a temblar porque sabe que este hombre va a expandir el reino de Dios. Un hombre que va a estar firme, y así, hermano, debemos ser nosotros. Que nosotros estemos tan firmes, seguros de las cosas que nos ha dado, tan afirmados en su poder, con su armadura, orando con Él, estando en comunión, que apenas nosotros toquemos el piso en la mañana, Satanás tiemble y diga, ya se levantó este hermano. Y yo no tengo nada que hacer con él va a avanzar al reino de Dios y no voy a poder atacarle porque sé que él va a resistir. Y se cumple el pasaje que dice, hermano, que si resistimos al diablo, él va a huir
de nosotros, hermano. Que estemos firmes en la fe y estemos firmes en su palabra, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza y vistamos toda la armadura de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias en esta hora por cada uno de los hermanos que está aquí presentes escuchando de tu palabra. Te agradezco, Señor, porque tú has obrado en nosotros, en nuestros corazones, Señor, Señor, nos has dado los recursos espirituales para poder estar firmes en el día malo. Te agradezco, Señor, porque tú, Señor, eres quien nos ha perdonado, tú eres quien nos ha salvado y también, Señor, en quien nos podemos fortalecer porque tú eres Dios, en quien nos podemos fortalecer porque tú obras fuertemente en nosotros y te agradecemos porque tú nos has dado la victoria espiritual, tú nos has dado las armas espirituales para vencer el enemigo. Te pido que nosotros podamos hacer esto, Señor, de que nosotros podamos estar firmes en la fe, firmes en ti, en cada una de las partes de la armadura de Dios, que podamos ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos los pies dispuestamente con el evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu, orar por esto para que podamos resistir y habiendo acabado toda nuestra vida, estar firmes, Señor. Te pido, Señor, por cada hermano que está acá escuchando de tu palabra, que esta palabra, Señor, se haga efectiva en nuestros corazones, de que nuestros corazones, Señor, rebosen de firmeza ante ti y que tú, Señor, seas glorificado con nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por cada momento que hemos pasado el día de hoy. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por la bondadosa, Señor, palabra que nos has dado. Te agradezco enormemente por este día, por cada hermano que venía acá. Bendíceles, Señor, guíales y dales la victoria, Señor, sobre Satanás. En tu nombre. Amén.